Ay, le lleva el plato, llegó a la mesa. Sí. No, buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra sesión número 7 de este curso Teoría de la Actividad que nos ha conectado desde tantos lugares de América Latina y bueno, nos hemos conectado de hecho más lejos. Hoy nosotros estamos desde Bogotá, desde la Universidad Distrital, en la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño, aquí 4 años a compartir espacios como estos y nos encanta que hayamos tenido la oportunidad de compartir estas 6 sesiones que pasaron y ahora esta séptima y octava que inician. Nos ha encantado conocerlos, aprender, tener la fortuna de escuchar todos estos saberes, experiencias y nuevos conocimientos que nos han compartido. Y hoy yo quiero presentarles al profesor Daniel Hernández Rodríguez, el profesor Daniel institución de nuestra universidad. Viejito. Una persona y un maestro del que hemos aprendido muchos. Y quiero contarles que él es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios posgraduales en psicolingüística y educación. Nuestro profesor dirigiendo la cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño de la Universidad Distrital. Es también el director del Grupo de Investigación Lenguaje, Discurso y Saberes y también es el editor de la revista de investigación Infancias Imágenes. Profe Daniel, bienvenido a esta sesión. Ya te dejo con todos para que te escuchen. Bienvenidos. Muchas gracias, María Adelaida. Espero que me escuchen bien porque no tengo voz. Sí, te Estoy escuchamos muy bien. un poco en esa circunstancia. Bien, mi intervención es un atrevimiento. Lo que he aprendido de la teoría de la actividad lo he aprendido con ustedes en este espacio de tiempo y ha sido realmente un descubrimiento muy agradable. He visto digamos, la calidad de los expositores, la juventud, la alegría, como le escribía a, a Viviana en algún correo, ya, digamos, del conocimiento, la alegría de compartir ese saber de algo muy valioso. Pues tiene posibilidades extraordinarias de incidir en en la vida, en la realidad, en, digamos, en ese proceso de la humanidad, de construcción de humanidad. Y por eso, pues, estoy muy contento de poder decir alguna cosa. Eh, Quisiera, digamos, hay un nombre que desafortunadamente yo pasé por alto de mi conferencia,
y que hubiera sido muy afortunado. Realmente en este momento no tengo los materiales por las voces de los niños y las niñas. En algún momento contarán ustedes con mi pobre memoria, ya una memoria vieja, y para recordar algunas cosas que pueden ser interesantes sobre las, digamos, las creaciones de los niños, las actividades creativas de las niñas y los niños. Pero bueno, como digamos, no tuve eso en cuenta para prepararme, eh, pensé hacer como una especie de glosas al margen de lo que ha sido presentado hasta el momento. Digamos, hacer algún énfasis en algo que se ha dicho en conferencias anteriores. Y, y bueno, y para eso, eh, lo primero que quiero hacer es una lectura de Marx, eh, con comentarios que surjan a partir de la lectura relativos a la teoría de la actividad y fundamentalmente a Vygotsky. Mi relación con digamos, con la psicología rusa fue durante la década de los 70, que fue cuando estudié en la universidad mi carrera de psicología, en la Universidad Nacional de Colombia. Eh, la universidad, los maestros desconocían por completo, no porque faltaran textos y libros que circulaban efectivamente de antología, como una librería que se llamaba Buchholz, y en fin, había una circulación, digamos, en estas librerías del sur, que fueron las que primero nos comunicaron, nos conectaron, digamos, con esa cultura que Occidente siempre la ha tenido medio oculta y con dificultades para que nosotros accedamos a ella. Pues siempre hay alguna causa, ¿no? Antes era el comunismo. Entonces, no existía la psicología rusa en el círculo de profesores. Ni siquiera existía Piaget. Es decir, la psicología era brutalmente conductista. Teníamos dos seminarios de psicoanálisis, pero desafortunadamente los sabios psicoanalistas que nos dictaban esos seminarios eh, no tenían un espíritu comunicativo y de abrirnos digamos, la riqueza que tenía una alternativa. Entonces, fuimos nosotros los estudiantes los que desde segundo semestre, tercer semestre, llevamos lo que encontrábamos de la psicología soviética. En ese tiempo lo que encontrábamos era fundamentalmente a Rubinstein en su libro sobre los fundamentos de la psicología y bueno, en algún momento apareció de manera muy escasa el ser y la conciencia. Pero era de todas maneras un ejercicio muy interesante discutir, porque efectivamente no, no era posible mm, digamos, que nos vencieran en la discusión. Eh, la psicología experimental, evidentemente, lo que tenían era, pues, a
al querido gran fisiólogo eh, Iván Petrovich Pavlov. Eh, y a partir de Pavlov conocimos también los estudios sobre el cerebro de Sechenov, incluso estudios sobre el cerebro de los niños. Era una iniciación muy interesante. Nos volvimos un poco reflexológicos de la vertiente reflexológica, eh, a la que no combatía en absoluto ni mostraba, digamos, elementos de contradicción Rubinstein, ¿no? Rubinstein simplemente la incluía como un elemento de la, digamos, de la complejidad de problemas de la, de la psicología rusa. Pero trataba, digamos, desde un punto de vista más o menos filosófico, los problemas que en esta vertiente del mundo desconocíamos, entre ellos precisamente la conciencia. Y, y bueno, lo que, lo que nos permitió, pues, entrar en otros estudios, nos interesamos y a partir de ese estudio filosófico, pues tuvimos una perspectiva distinta, ¿no? Leímos finalmente a Marx. Bien, dentro de las cosas que yo recuerdo con más cariño es el descubrimiento de los manuscritos económico-filosóficos de Marx. Y esos manuscritos, de alguna manera, siembran y fundamentan todo el gran desarrollo de la psicología rusa, y siento que de una manera muy especial a Vygotsky. Entonces, yo quisiera leer las dos primeras páginas del tercer manuscrito. Digamos, el concepto que más iluminó de alguna forma la posibilidad de comprender una psicología diferente, pues fue el concepto de alienación o enajenación. Entonces, estas dos páginas me permitirán de alguna manera hacer referencia a Vygotsky y hacer alguna conexión absolutamente momentánea y dubitativa, porque no he leído directamente a Engström ni, la, pos- ni, la, ni el texto clásico de Leontiev, teoría de la actividad. Pero a partir, digamos, de la información que hemos recibido, eh, voy a intentar hacer alguna alusión. Esto se llama propiedad privada y trabajo. Dice, la esencia subjetiva de la propiedad privada como actividad para sí, como sujeto, como persona, es el trabajo. Digamos, esa primera frase es contundente, eh, y digamos, es un núcleo desde donde el mismo Marx creó después pues todo su trabajo, su investigación económica, su filosofía. Estos son los manuscritos económico-filosóficos de 1844. Este jovencito tenía 26 años, era más joven que la mayoría de las personas que están en este momento conectadas, y bueno, no se diga de este anciano que les habla. Entonces, a los 26 años, este muchachito que, venía de ver a profundidad,
a Hegel, fundamentalmente, era un hegeliano de izquierda. Acababa también de leer a Feuerbach y son muy famosas ya entre nosotros las tesis sobre Feuerbach, las 11 tesis sobre la lectura que el joven Marx hizo de Feuerbach. Entonces aquí este jovencito nos introduce con una esencia subjetiva de la propiedad privada. Es muy interesante que se llame privada, ¿no? Nosotros decimos privado de la libertad, es decir, arrebatado, se le arrebata la libertad. Entonces, digamos, esa resonancia es muy sugestiva, ¿no? La esencia subjetiva de la propiedad privada como actividad para sí, como sujeto. Este para sí tiene que ver con la de Elian, con que hay cosas que, a pesar de tener un potencial extraordinario, no lo han desarrollado, no lo pueden desarrollar porque están coaccionadas de alguna forma o se les ha arrebatado esa posibilidad de desarrollo. Entonces, cuando hablamos de para sí, estamos también hablando de, de una condición que permite la autenticidad y la conciencia al mismo tiempo. Es decir, que nosotros logremos tener en algún momento una conciencia para sí, es decir, una conciencia de las auténticas necesidades que con un grupo humano determinado o con la humanidad. Entonces, en el momento en el que yo mismo me convierto en titular de esa necesidad, descubro mi necesidad real, no, no desarrollo mi actividad en función de una necesidad ajena, sino de una necesidad auténtica y esencial, humana, mía. Entonces, puedo decir que he llegado a mí mismo, es decir, que tengo algo para mí mismo. Entonces, la propiedad privada, que es un fenómeno de la industria, es un fenómeno del mundo industrializado, del mundo que crea la mercancía, que la multiplica y que funciona, digamos, a través de máquinas poderosas. Esa propiedad privada como actividad, sí, como sujeto. ¿Cuál es el sujeto de la actividad privada, de la propiedad privada? Como persona, ¿cuál es la persona? Es el trabajo, es el trabajo. Entonces, este jovencito está discutiendo con los economistas, con los sociólogos de este momento, con los filósofos, está haciendo la crítica de Hegel, estas tesis, este trabajo de los manuscritos filosóficos que se publicaron muy recientemente, o sea, los primeros marxistas no los conocieron, eh, muestran el origen de esta pelea que tenía este jovencito, digamos, iluminado. Entonces, es el trabajo. Se supone entonces que en la contradicción trabajo, propiedad privada, que es la dialéctica interna del sistema creado por la industria y la mercancía, en la parte dinámica, la parte revolucionaria, la parte subjetiva
es realmente el trabajo. Se comprende, pues, que solo la economía política que reconoció como su principio al trabajo, Adam Smith, la riqueza de las naciones, que no vio ya en solamente una situación exterior al hombre, la propiedad como cosas, como edificios, como máquinas, como dinero en los bancos, ha de ser considerada tanto como un producto de la energía y movimientos reales de la propiedad privada, la energía y el movimiento reales de la propiedad privada, es decir, los que producen la riqueza en el mundo de la propiedad privada, evidentemente son los trabajadores que ponen su mente, sus músculos, su presencia, su inteligencia en la producción. Es decir, ellos son realmente los que mueven el mundo, cuanto como un producto de la industria moderna. Bueno, aquí tenemos la industria maquinista, simple y sencillamente, estamos en 1844. Tenemos el ferrocarril, tenemos la industrialización, estamos saliendo de la manufactura y hay todavía un inmenso mundo agrario. De la misma forma que la economía política, de otra parte, ha acelerado y enaltecido la energía y el desarrollo de esta industria y ha hecho de ella un poder de la conciencia, Adam Smith, Adam Smith. Entonces, digamos ya, los primeros que descubren la dinámica interior y la parte revolucionaria, es decir, la parte creadora, la parte fundamental, evidentemente son estos economistas, Smith y Ricardo fundamentalmente, pero en este caso, Adam Smith. Bueno, solamente una situación, bueno, movimientos reales, la propiedad privada como un producto de la industria moderna, de la misma forma que la economía política, de otra parte, ha acelerado y enaltecido la energía de esta industria y ha hecho de ella un poder de la conciencia, la economía política. Es decir, la teoría, la ciencia de la economía, la ciencia social económica. Ante esta economía política ilustrada que ha descubierto la esencia subjetiva de la riqueza de la propiedad privada, aparecen como adoradores de ídolos, como católicos, los partidarios del sistema dinerario y mercantilista. De aquí surgirá un concepto fundamental que es el fetichismo. En este momento, pues los católicos son los que le rezan a imágenes, a santos, a cruces, y digamos, no han pasado por la revolución luterana, el, el epicentro de la religión en la fe. En este momento vivimos la paradoja. Es precisamente los herederos del protestantismo quienes ahora son más fetichistas que los católicos, como podemos comprobarlo con los últimos dos papas. Bien, que solo ven la propiedad privada como una esencia objetiva para el hombre, una esencia objetiva para el hombre, las cosas. La propiedad son cosas. Desde una máquina de escribir hasta un risor que quiere algún ampón poner en el cementerio de Gaza. Por eso Engels ha llamado con razón a Adam Smith el Lutero de la economía. Así como Lutero reconoció en la fe la esencia del mundo real y se opuso por ello al paganismo católico, y como el superior la religiosidad externa, al hacer de la religiosidad la esencia íntima del hombre,
Así como él negó al sacerdote exterior al laico, así también es superada la riqueza que se encuentra fuera del hombre y es independiente de él, que ha de ser pues afirmada y mantenida solo de un modo exterior, es decir, es superada esta su objetividad exterior y sin pensamiento, cosas brutas, al incorporarse la propiedad privada al hombre mismo, digamos, aquí debería decir al humano mismo, y podemos corregirlo a esta distancia del jovencito Marx, y reconocerse el humano mismo como su esencia. Es decir, somos la esencia de la riqueza. ¿De qué manera? Mediante nuestro trabajo inteligente. Así, sin embargo, queda el hombre determinado por la propiedad privada, como en Lutero queda determinado por la religión. Igual pasamos de una enajenación a otra, porque precisamente el mundo dialéctico va superándose y transformando las contradicciones internas, que son las contradicciones esenciales. Bajo la apariencia del humano, la economía política, cuyo principio es el trabajo, es más bien la consecuente realización de la negación ya él mismo en una tensión exterior con la esencia exterior de la propiedad privada, sino haberse convertido él mismo en la tensa esencia de la propiedad privada. Aquí comienza el concepto de enajenación, de alienación. De alguna manera, nuestra esencia como productores, creadores de la riqueza es objetivizada, reificada, cosificada. Y no se la reconoce pues como la misma energía que la crea, que la produce, que la transforma. Lo que antes era ser fuera de sí, enajenación real del hombre, se ha convertido ahora en el acto de la enajenación. Antes simplemente las cosas aparecían como exteriores, ahora lo que nos quitan es nuestra propia activación. Se inventan en qué utilizarla y calculan económicamente los productos de nuestro trabajo y no para, digamos, solucionar las necesidades esenciales humanas, sino para enriquecerse. Entonces, la enajenación toca nuestra esencia. Ya no es una enajenación de cosas, sino de nosotros mismos. Imagínense ustedes lo que es construir una psicología a partir de esta concepción de la vida, de esta concepción de la realidad social, de la realidad, si se quiere, mundial, que es la preponderancia del capitalismo y del imperialismo. La enajenación, en enajenación de sí, es decir, se nos arrebata nuestra esencia humana, se nos convierte en aditivos de la máquina. Si esa economía política comienza, yo no sé si ustedes en este momento están pensando en las grandes transformaciones de la producción en el mundo contemporáneo, cuando ya, digamos, se ha disminuido radicalmente la utilización universal del músculo y cada vez más se convierte en una producción digital, digamos, en una de nuestros brazos y de nuestros músculos, sino de nuestro cerebro, de nuestras neuronas. Pero
digamos, la esencia misma de lo que se dice no ha cambiado. No somos, digamos, los dueños de para dónde va la producción del mundo. Si esa economía política comienza, pues, con un reconocimiento aparente del humano, de la humanidad, de su independencia, de su libre actividad, etcétera, al trasladar la propiedad privada, no puede ya ser condicionada por las determinaciones locales, nacionales, etcétera, de la propiedad privada como un ser que exista fuera de ella. Es decir, si esa economía política es en general que derriba todo límite y toda atadura para situarse a sí misma en su única generalidad, el límite único, la única atadura, así también ha de arrojar ella esta hipocresía y ha de aparecer en su total cinismo. Y esto lo hace despreocupada de todas las contradicciones en que la enreda esta doctrina, al revelar de forma más unilateral y por esto más aguda y más consecuente que el trabajo es la esencia única de la riqueza. Probar la inhumanidad de las consecuencias de esta doctrina en oposición a aquella concepción original. Último, el golpe de gracia a aquella última forma de existencia individual, natural, independiente del trabajo, de la propiedad privada y fuente de riqueza, la renta de la tierra. Entonces, aquí hay un elemento muy interesante. Efectivamente, nuestra posibilidad de crear riqueza no se hace sin la materialidad del mundo. Bien, la renta de la tierra, esta expresión de la propiedad feudal ya totalmente economificada e incapaz por eso de rebeldía contra la economía política, que es lo que cuenta la escuela de Ricardo, no solo aumenta el cinismo de la economía política relativamente a partir de Smith, Mill, etcétera, en la medida en que en estos últimos se les ponen ante los ojos de manera más desarrollada y llena también también positiva de contradicciones y llena de contradicciones las consecuencias de la industria. También positivamente van conscientemente cada vez más lejos de sus predecesores en el extrañamiento respecto al humano, y esto únicamente porque su ciencia se desarrolla de forma más verdadera y consecuente. Al hacer de la propiedad privada en su forma activa sujeto, esto es, al hacer simultáneamente del humano una esencia y del hombre como tal, no como no ser un ser. La contradicción de la realidad es que responde plenamente con ser contradictorio que han reconocido como posible. Bien, eh, el manuscrito es extraordinario, habla sobre la condición de la mujer. Quería llegar hasta el momento en el que intenta descifrar en qué situación queda la y participa de, de esta, digamos, de este nuevo orden. Y evidentemente en ese tiempo se desconocía por completo, la posibilidad eh, de consumir los recursos del planeta. Es decir, no era posible proyectar la teoría hasta, hasta el reconocimiento de lo que le debemos al planeta
aunque Marx sí habla de la madre tierra en estos manuscritos, pero sin la conciencia de para dónde iba este proceso de desarrollo. Entonces, eh, digamos, la persona que asume el reto de construir una psicología comparable con los planteamientos del marxismo, digamos, es Vygotsky. Y es muy interesante. Vygotsky, el análisis de la tragedia, el análisis de Hamlet, por ejemplo, y el análisis de la fábula, desprovistos estas creaciones, desprovistos de la dimensión, digamos, subjetiva creadora, es decir, sin recurrir como el psicoanálisis a buscar a partir de la obra hacer el psicoanálisis del creador. ¿Sí? Freud intentó mirar, asomarse a la subjetividad de Miguel Ángel y de Leonardo da Vinci en sus estudios sobre el Moisés y sobre la Gioconda, la Mona Lisa. Entonces, eh, para Vygotsky esto era realmente intentar psicoanalizar a alguien que murió siglos atrás a partir de su obra. Entonces descubrió de la creación estética, de la creación literaria. Por ejemplo, encontró en la fábula que había dos clases de fábula. Y esto es muy interesante para quienes trabajamos con los niños e incluimos como un elemento muy rico de la literatura infantil, pues el gran acervo de la fábula del mundo, de las fábulas del mundo. Entonces descubrió que efectivamente hay una fábula moral que tiene una finalidad de conductual, una finalidad de advertencia, una finalidad de, digamos, de regularizar la convivencia, etcétera, etcétera. Y una fábula auténtica, dice, es decir, una fábula poética que juega con una dinámica interior de de la obra, de la pequeña fábula, movimientos contradictorios, movimientos que crecen en sentidos, digamos, separados el uno del otro, y cuando están en su plenitud se juntan y producen el efecto estético, el efecto poético, la iluminación. Entonces, la fábula enriquece el espíritu de los niños sin intentar educarlos o de alguna manera producir en ellos un comportamiento o una culpa o cualquier cosa de este tipo, ¿no? En absoluto. Entonces, esta fábula que alegra, que ilumina, que crea que flexibiliza estos poderes mentales que va a estudiar Vygotsky, le parece que es la fábula auténtica, es decir, la otra realmente eh, 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 huye de alguna forma de, de las características fundamentales de la literatura. Los análisis que hace a los 20 años de las tragedias de Shakespeare son extraordinarios y son modélicos. De alguna forma es como una especie de Aristóteles cuando Aristóteles construye
su teoría de la tragedia, aquí Vygotsky está descubriendo esta parte psicológica del arte y por eso el libro que reúne materiales de los 20 años es lo que él llama psicología del arte. Es decir, ahí vamos viendo lo descomunal que es el pensamiento de Vygotsky y de qué manera es quien digamos, descubre esa dimensión psicológica en, digamos, en la vida, en la actividad fundamentalmente, y recoge esta idea de Marx, ¿cierto? Esta idea de la praxis, esta idea de que es en la actividad creadora del ser humano en la que el ser humano se constituye como tal, porque lo que él produce en el exterior lo produce en el interior. Y, y bueno, los estudios sobre la imaginación y el arte en los niños o la imaginación en poder de los adolescentes, digamos, son estudios que tienen un nuestra capacidad de interactuar con estos mundos, con los niños y los jóvenes. Y mirando de alguna manera los desarrollos de la troika, es decir, iluminados que se juntan y desafortunadamente se les muere demasiado rápido Vygotsky, Luria y Leontiev. eh, mm, mm, lo, digamos, el desarrollo de una teoría de la actividad marxista, pues proviene de estos esfuerzos extraordinarios por comprender lo que somos en el mundo. Es evidente que, bueno, y Marx muestra cómo nuestros sentidos humanos son producto de la historia, de la historia de la actividad humana, de la industria, de la creación humana, y de alguna manera podemos entender que cuando hablamos nosotros, estamos tomando una posta que surgió no se sabe cuándo, hace 300.000, 500.000 años, no tenemos idea, de de los creadores de un lenguaje articulado, de los creadores de la palabra. Provenimos de ellos. Sí, mirado, digamos, con el sentido de la investigación como sospecha, tendríamos que mirar que ese descubrimiento de la palabra tiene que coincidir con una revolución en la forma de vida y en la forma de producción que se extendió a todo el mundo. Es decir, tuvo que haber habido un proceso de acercamiento a esa gran revolución del Neolítico dentro de los mismos cazadores recolectores, ¿no? Ahora están encontrando obras de ingeniería lítica, o sea, de grandes movimientos de piedra anteriores a la revolución del Neolítico, es decir, anteriores a la realización de la agronomía, de la agricultura. Entonces, todas esas cosas tuvieron que ocurrir en ese proceso de tránsito. Es decir, la agricultura es más un resultado de una revolución que hicieron los cazadores recolectores en la última fase de su existencia.
digamos, como forma primordial de producción en el mundo. Y evidentemente con la aparición con el desarrollo de las lenguas, digamos, hay literatos que nos persuaden de, de, digamos, de circunstancias remotas, ¿no? Por ejemplo, Italo Calvino cuenta cómo en la Edad Media, durante las guerras, entonces casi que cada ciudad no se habían constituido las lenguas europeas, pero entonces había una multiplicidad de lenguas y había los traductores que eran fundamentales para poderse mover en medio de la batalla y después para llegar a acuerdos al final de cada encuentro. Bien, a tocar algo de lo que, de lo que se anuncia. Eh, Afortunadamente traje un libro que tiene 40 años ya y que es la primera investigación que los estudiosos de la infancia hicieron en la Universidad Distrital, eh, de la primera licenciatura en primaria, donde estudiaban solamente maestros en ejercicio y maestros oficiales, digamos, en ejercicio. Eran los únicos que estudiaban la licenciatura porque ninguno era licenciado. Todos tenían una formación o en bachillerato pedagógico o eran normalistas. Entonces, para la licenciatura, las primeras, eh, las primeras cohortes de la licenciatura en primaria tuvieron como director del área del niño, porque tenía un área que era el área del niño, a Virgilio Crespo, que había, digamos, había sido cofundador, creador, digamos, de esta licenciatura en la Universidad Distrital. Entonces, las primeras cohortes, las primeras 3, 4 cohortes, eh, se dedicaron a una investigación del área del niño. Entonces, esta investigación decía, ¿qué hacen los niños por fuera de la escuela? Era una investigación extraordinariamente inteligente porque todos maestros en ejercicio, todos sabían qué hacen los niños. Bueno, saber, digamos, tenían idea de qué hacen los niños por su manejo empírico dentro de la escuela. Entonces se les propuso investigar qué hacen los niños por fuera de la escuela. Y estos maestros venían digamos, de los barrios periféricos, de los lugares donde apenas se están construyendo los barrios. Voy a leerles un pedazo de la presentación. Dice, a través de muchas entrevistas grabadas, entremezclando la observación participante, es decir, nosotros teníamos ya un precedente maravilloso que fue el maestro Falsborda, que creó precisamente una mm, teoría y práctica hermana, digamos hermana, sí, hermana de la teoría de la actividad, solo que no consideró la parte subjetiva psicológica como un elemento fundante que estructurara esta versión. Entonces, Fals es un sociólogo y su relación
se daba fundamentalmente con las comunidades. Así que, de todas maneras, es un trabajo comunitario y en el trabajo comunitario, evidentemente, hay la interacción subjetiva, hay la conversación y todo lo demás. Entonces, a través de muchas entrevistas grabadas, entremezclando la observación participante, el reportaje y la anécdota, con más de 150 fotos ilustrativas, sacar una fotografía era costoso. Se conseguían rollos de 12 y de 24 fotografías. Era una suerte encontrar un rollo de 36 fotografías, pero eran 12 y 24 fotografías y había que sacarlas en máquinas muy rudimentarias y mandar revelar estas cosas. Entonces se entiende que fueran solo 50, 150, con mucho orgullo para incluirlas en el libro. Ilustrativas y otros registros de un largo trabajo de campo. Hemos construido un amplio anecdotario de la vida cotidiana de esos niños entre 6 y 15 años que habitan los barrios populares de Santa Fe de Bogotá. En esa época habíamos vuelto por un decreto a tener un nombre colonial, Santa Fe de Bogotá. Afortunadamente nos seguimos llamando solamente Bogotá, Distrito Capital. Y que además van a la escuela. Entonces, ¿qué hacen los niños por fuera? La información se recolectó entre 1984 y 1987, al ritmo lento de nuestros talleres del área del niño, talleres de clase, pues, dentro de un trabajo investigativo y de formación que hemos dirigido desde la Universidad Distrital de Bogotá con maestros en ejercicio, alumnos del programa de licenciatura en educación primaria. Durante este periodo participaron de nuestros talleres 234 maestros y se produjeron 100 informes, varios de estos convertidos en materiales sonovisos y similares. 50 de estos, en los que participan unos 140 maestros, han quedado en mayor o menor medida involucrados en la... Tenemos noticia, por lo menos, de 50 de ellos, donde participaron 140 maestros. El proceso de selección, organización y sistematización de toda la información recolectada y finalmente distribuida en 10 capítulos ha sido un paciente trabajo de hormiga al interior de cada uno de los informes parciales. Debemos subrayar que hemos alterado los títulos. Bueno, intervinieron de alguna manera las voces de los niños. Entonces dice que, por ejemplo, un niño hacía un relato y le ponía un título y para generar una especie de categorías y entonces le cambiaron los nombres a algunas de los relatos infantiles. Intervinieron la redacción y el orden. Eh, bueno, y el estilo. De alguna manera le hicieron corrección de estilo de la descripción con el propósito de lograr, eran, digamos, dificultades de entonces en el sentido de la valoración del material auténtico, ¿no? Asimismo, hemos omitido zonas informantes, pues algunos eran delicados, pero hemos sido sumamente escrupulosos en mantener fielmente la información textual en su fuente original. Bien, entonces imagínense ustedes todo lo que dice aquí en la introducción, me parece de una sabiduría especial, pues a través de sus, me salto unos párrafos y dice, a través de sus múltiples interacciones, lo que hacen, lo que piensan y dicen los niños se nos abre desde una óptica poco común, toda una problemática social, económica y cultural
especialmente a la escuela y a los maestros. A partir de ello, brota necesariamente la reflexión colectiva acerca de los grandes temas y preocupaciones del movimiento pedagógico, que por otra parte ha contextualizado también la realización de este trabajo, incluyendo los correspondientes procesos de elaboración teórica. Es muy interesante porque también intervinieron los padres de familia, también intervinieron algunas autoridades naturales de esos barrios, muchos de ellos de invasión, y hay todo un conocimiento que surge de las niñas por fuera de la escuela. Hay fotografías conmovedoras en blanco y negro, donde se ve la sencillez de que vivían estos niños en ese tiempo, en esa época en Bogotá, hace 40 años apenas, y las transformaciones que hemos sufrido son asombrosas. Bien, digamos un niño que por ejemplo, trabaja con su papá montando llantas. Tiene 12 años y cursa cuarto de primaria. Ayuda en el monta. Según él dice, esto lo hace desde que tenía 3 años. Ahora que está en la escuela, este trabajo lo realiza los viernes. Digamos. Sí, claro. Es las 6. ¿Hasta el 5? Bueno, sí, está este niño y ¿cómo se despincha una llanta? Primero sacamos el aire y luego pasamos el despegador y se saca la manguera neumático con las palancas, se echa aire para revisar, luego se pasa el agua y ahí hace burbujitas, etcétera. Son las voces de las niñas y los niños desde la primera experiencia que se tuvo en esta universidad en formación de maestros de primaria. Bueno, mi temerosa intervención en este medio que desconocía y que me parece extraordinariamente rico. He hecho un dibujito de los triángulos de, eh, ¿cómo es que se llama? Bueno, Los de Engström no. sí, un dibujo digamos, sobre la base del nudo, eh, de la figura matemática que trabaja Lacan, el nudo, bueno, se me olvidó. En todo caso, en este dibujito están, es que incluso se trasluce, se trasluce por detrás la imagen. Bueno, aquí, eh, este es el mismo triángulo de Engström. Entonces, como ustedes ven, el sujeto, el objeto y la comunidad son los tres grandes círculos. Entrecruzan dinámicamente y entonces, evidentemente, surgen los elementos que se relacionan fundamentalmente, digamos, entre el sujeto y el objeto está el instrumento, la herramienta. Entre el objeto y la comunidad está la división del trabajo, como debe ser, y entre el sujeto y la comunidad, pues están las reglas. Y en el centro, la actividad sería entendida como el encuentro de estos tres grandes actores y en su dinámica se crean en los espacios que se crean en el nudo Borromeo, están los elementos
que constituyen la dinámica. Es un juego simple y sencillamente con todo el respeto del mundo y para introducir un elemento curioso. Muchas gracias. Profe, gracias. Bueno, yo entro aquí en esta partecita para compartir que se va a desarrollar la actividad en grupos que venimos teniendo pues como cada semana estos subgrupos. Entonces, profe, voy a compartir. Este cuento se los vamos a enviar también al WhatsApp para que en grupos también lo tengan. Y seguramente de Anthony Brown. Ahí vemos a Willy, nuestro futbolista, que no es gratis que hoy estemos con un futbolista como a Willy le gustaba mucho el fútbol, pero había un problema. Él no tenía botines, no tenía dinero para comprarlos. Willy iba con mucho entusiasmo a los entrenamientos semanales. Corría y perseguía y marcaba, pero nadie le pasaba la pelota. Nunca lo escogían para el equipo. Una noche, cuando Willy caminaba de regreso a casa, al pasar por la vieja pastelería, vio a alguien que peloteaba con un balón. El desconocido vestía una antigua que Willy solía usar, según él recordaba, y jugaba bien, muy bien. Willy se quedó observando un rato y cuando el balón llegó hasta él, lo pateó de regreso. Jugaron juntos en silencio, pasándose la pelota. Entonces, el desconocido hizo algo inesperado. Se desató sus botines, se los quitó y sin decir una sola palabra, se los dio a Willy. Con asombro. Cuando levantó la vista, no había nadie. Con mucho cuidado de no pisar ninguna raya en su casa, los limpió y los lustró hasta que se vieron como nuevos. Contando cada escalón. 16. Se lavó muy bien las manos y la cara. Se cepilló los dientes durante 4 minutos exactamente. Se puso la pijama, siempre la parte de arriba primero, siempre con los 4 botones abrochados. Usó el baño y brincó a su cama. Tenía que estar en la cama antes de que dejara de correr el agua al excusado porque ¿qué podía sucederle si no lo hiciera así? La mañana repetía todas estas rutinas al revés, cada mañana. Willy se sintió muy orgulloso de llevar sus botines al siguiente entrenamiento, pero los otros jugadores no se impresionaron en lo más mínimo. Hasta que lo vieron jugar. Con los viejos botines, Willy era fantástico. Cuando el capitán seleccionó a los jugadores para el partido del siguiente sábado, Willy no podía creer lo que veía. Y al final dice grande, Willy. Estaba tan contento que corrió hasta su casa con mucho cuidado de no pisar las rayas de la acera. Todos los días Willy se ponía sus botines y practicaba sus tiros, burlaba, pasaba y cabeceaba. Lo hacía cada vez mejor y mejor. Willy estaba seguro de que sus botines eran mágicos. Todas las tardes Willy se ponía sus botines y regresaba a la vieja pastelería. Había algo familiar en el desconocido que hacía que Willy quisiera volver a verlo, pero él nunca estaba allí. La noche del viernes, Willy cumplió su rutina antes de acostarse. Subió lentamente la escalera, contando cada escalón, todavía 16. Se lavó muy bien las manos y la cara. Se cepilló los dientes durante 4 minutos exactamente. Se puso la pijama, la parte de arriba primero, con los 4 botones abrochados. Usó el baño y brincó a su cama antes de que hubiera dejado correr el agua. ¡Fiu! Pero Willy estaba demasiado excitado para conciliar el sueño. Finalmente cayó dormido, intranquilo, soñando en desastres. A la mañana siguiente se despertó sobresaltado. Eran las 9:45 y el encuentro empezaba a las 10. Brincó de la cama, se puso rápidamente su ropa, corrió escaleras abajo y salió volando por la puerta. Willy corrió todo el camino hasta el campo de fútbol. Cuando llegó allí, los otros jugadores ya se habían cambiado. El capitán le arrojó su uniforme a Willy y este se lo puso. Entonces se dio cuenta de algo terrible.
Había olvidado sus botines. Alguien le consiguió otro par. No comprenden, dijo, pero el equipo ya estaba en la cancha. El rugido de la multitud se volvió risas cuando Willy salió de los vestidores. Willy sonrió, pero en su interior sintió enojo. El juego empezó. Willy se sorprendió de lo rápido que era. Después de pocos minutos, los contrarios ya habían anotado 1-0. En el reinicio, el balón le llegó a Willy por el extremo. No tuvo tiempo para pensar. Solo corrió con la pelota. Willy era un mago. La pelota parecía estar unida a él por un hilo invisible. Burló a tres contrarios, se hizo un tiro cruzado perfecto. ¡Gol! Parecía como si Willy no pudiera equivocarse. Cada vez que tenía el balón, los contrarios se quedaban hipnotizados. Los dos equipos eran muy parejos. Faltaban unos cuantos segundos para que el juego terminara y todavía iban 1-1. Le pasaron el balón a Willy, que estaba en la defensa, burló a otro jugador y a otro y a otro y a otro, hasta que rebasó a todos los contrarios. Solo faltaba batir al portero. El portero era enorme y la portería se veía pequeñita. ¿Lo podría hacer Willy? Por supuesto que pudo. La multitud quedó pasmada cuando Willy logró el tiro perfecto. ¡Gol! Willy el mago, Willy el mago, entonaba la multitud. Más tarde, camino de regreso a casa, Willy se acordó de los botines y del desconocido y sonrió. Ahí termina nuestro Willy el mago profeta. Bueno, el cuento es muy sencillo, es simplemente una apertura. Tenemos un montón de experiencias relacionadas con el Campeonato Mundial de Fútbol y lo interesante es que tenemos preguntas. Eh, el Campeonato del Mundo efectivamente influye en el mundo y no sino que, como hemos visto, se involucran múltiples intereses y múltiples circunstancias. Cada uno va a proponer de alguna forma un tema relacionado con el fútbol. En el encuentro, eh, pues van a elegir uno de esos temas y lo que esperamos que ocurra es que ustedes proyecten la posibilidad de un trabajo con ese tema. Es decir, qué se puede hacer, dónde se puede buscar información, de qué manera eh, suponen que va que pueda ser útil en nuestros trabajos con las comunidades, en nuestros trabajos en los salones de clase con los niños. Esta idea se me ocurrió porque Jacqueline de Romilly es una investigadora que pertenece pues, a la más importante casa de pensamiento en Francia. Creo que murió ya, desafortunadamente murió ciega. Eh, en todo caso, ella tiene un libro maravilloso que se llama, digamos, o que se refiere a los sofistas, los grandes sofistas, la importancia de los grandes sofistas, ya que, digamos, la sofística y los sofistas, pues, han sido un poco maltratados, ¿no? Desde Platón en adelante. Entonces, en este libro, de la antigua Grecia, entra en una conversación con Cles, que era el rey, sobre, en torno a, a algo que se juzgó en una competencia olímpica. Es decir, hubo un incidente y estos se quedaron 2, 3 días, se quedaron discutiendo sobre el incidente. Es decir, qué importancia tenía el deporte que el jefe del Estado con el más grande educador
hablando sobre lo que había ocurrido ahí en el sentido mismo de discriminar un elemento de justicia deportiva. Entonces, eso me pareció muy, y por eso pienso que lo que podamos hacer en un cortísimo tiempo puede ser muy importante también en el sentido de hacer una proyección de lo posible. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos entonces a las salas. Gracias, Daniel. María Adelaida, ¿cuánto tiempo estaríamos en las salas? 10 minutos. Listo. Mentiras, nos toca menos, como 8 minutos para alcanzarnos a encontrar. Ah, bueno, 10. Listo, listo. Nos vamos 10. Ah, no. ¿Quiénes están acá tuvieron problema con ingresar a las salas? Cuéntenme, por favor. Yo creo que se fueron. Ujú.
Ahí, ahí. Ya estamos regresando, listo. Hola, Bueno, estamos volviendo. Daniel, creo que tienes el micrófono silenciado. Sí, ahí está. Ya. Ya volvieron todos. Pues, habla ya. bueno, pues quien quiera puede comentar lo que ocurrió en su reunión, en nuestra reunión habitual, después de cada intervención. ¿Quieren que diga alguna cosita? En el grupo lo que se habló es la importancia de la fábula abierta, no una fábula moral con un camino predeterminado. Eso me pareció requete precioso, ¿no? Hablando de las infancias, la verdad que sí, digamos, ¿no? El valor de los círculos también como algo ¿Qué pasó? que los, no se oye, perdón. No, bueno, era eso solito, ¿no? Lo de la importancia de la fábula abierta y no la fábula con final predeterminado, ¿no? Con un premio a un tipo de actividad o desarrollo, ¿no? Sino abierta a posibilidades
distintas, de lo que significan los botines, lo que significa la imaginación del niño, de hacia dónde va. Eso me pareció muy lindo, digamos, ¿no? Sí. Y lo asociábamos con lo de los círculos en vez de las líneas rectas, no sé por qué, bueno, pero aparecía como una cosa así que podía tener su desenvoltura de maneras distintas. Eso es lo que puedo recuperar en este momento. Muchas gracias. Me parece precioso lo que me dices también. Es que El sí. grupo, ¿no? Le fue Sí, saliendo así. qué bonito. Sí, bueno, pues en el grupo 3, si no estoy mal, éramos el grupo 3. eh, pues finalmente la vida y el fútbol van de la mano, o sea, en la vida tenemos caídas, tarjetas rojas, tarjetas amarillas, eh, faltas, pero pues también no solo está lo que pasa en el fútbol, sino detrás del fútbol y el apoyo que nos da la familia, los papás. Y hablábamos algo también súper bonito y es la importancia de cada uno, ¿sí? La importancia del arquero y del delantero y del defensa, o sea, en la vida todos también somos importantes, el profe es importante, el zapatero es importante, el panadero, y en el fútbol también, ¿sí? A pesar que a veces le damos como más apoyo o más visibilidad a unos, eh, todos hacemos parte de la sociedad y todos nos engranamos para hacer que esto funcione. Entonces el fútbol de una otra manera es eso, ¿no? Y la disciplina que hay que tener y los propósitos y el enfoque, porque también es psicológico, o sea, no es el fútbol no es solo algo físico, sino también todo lo que va adentro y mentalmente lo que puede hacer. Entonces, eh, como a grosso modo del grupo 3 pues comparto estas reflexiones, me faltan más, pero pues como para dejarle la palabra a otro grupo. Muchísimas gracias. Pues tú lo haces también con una sabiduría que no es conocida de todo el mundo, porque tú eres una cultora del cuerpo y una trabajadora, digamos, esa influencia que tiene Vygotsky de Spinoza, de ese monismo, ¿cierto? Que el cuerpo es el alma y, y esa demanda de la diversidad de los cuerpos que nos encontramos para hacer la vida, ¿no? No es solamente la producción del trabajo, de la riqueza, sino la producción de la vida misma, ¿no? Lo que Hannah Arendt llama la labor y por supuesto la acción también. Muchas gracias. Bueno, yo comparto brevemente lo que dialogamos nosotros. Nos fuimos un poco con la idea de Willy, y luego vimos como algunos ejemplos de ideas o de figuras inspiradoras, como el portero Bociña, como un comentarista que sube una montaña, y cómo también a través del deporte se van conociendo otras formas, ¿no? Y se habla de otros temas que están vinculados al deporte, pero que hay, como veíamos, bueno, dos propuestas, ¿no? Esta idea de esta sorpresa que da la vida de cuestiones inesperadas y que se presentan como éxito, ¿no? Ya sea el portero que reinicia una historia a los 40 años, ¿no? Que se supone que no debería de ser, y el comentarista que subiendo una montaña describe y de repente es un niño que ahora tiene eso, ¿no? Entonces, como estos fenómenos también hablan de como esa realidad que existe a pesar de todas las dificultades que hay alrededor, ¿no? Sí, sí, hemos vivido dramas del fútbol últimamente, ¿no? Los distintos países que estamos aquí hemos vivido dramas muy intensos
muy intensos en los partidos, es decir, Mm. y hemos sido, de alguna manera, es decir, es real, es la presencia de la identidad, es la presencia de una cultura en el terreno. Precisamente se suspendían todas las guerras en Grecia en el momento de las Mm, Olimpiadas. qué bárbaro. Se disputaba el honor, y algo de eso nos llega a pesar de las intervenciones, nocivas y macabras de los políticos, ¿no? Algo de esa pureza vivimos las personas que acompañamos a nuestra selección. Sí, qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, mi hermano. Y muchas gracias al grupo que representas. Con gusto. Gracias, profesor, también. Qué bien. Bueno, si no hay nadie más, porque creo que hay otro grupo que no ha contado. O si tú quieres decir algo más, hermano. De mi grupo, pues no, esa fue la conclusión y la inspiración que nos quedó del fútbol. Este, Decimos que los sueños no tienen fronteras. Bueno, lo siento, perdí mi audio. Eh, Los sueños no tienen fronteras. Ah, sí, sí, tienes toda la razón. Muchas gracias. Sí, las Bueno, fronteras son mentales. muy bien, porque también sentimos la unidad de la humanidad, la identidad en la diferencia, esa preciosa del juego. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti también. Nos vemos Muchas entonces. gracias. Hay algo importante. No vamos a conectarnos en 8, sino en 15 días. Este cambio lo hacemos porque sabemos que en Chile el próximo jueves va a ser festivo. Igual se los voy a escribir también en el grupo, pero de una vez para que nos programemos. Nuestro último encuentro va a ser en 15 días. ¿Listo? Igual se los reitero, pero también para que compartamos entre nosotros. Gracias, como Gracias, siempre. Abrazos, gracias. descansen, gracias. Hasta gracias. pronto. Gracias. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Chao. Gracias, Chacho. Chao, gracias.